Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque, como pudieron ver en el título, por fin les traigo un video que tenía muchas ganas de hacer. Y así es, hoy les voy a hablar de recomendaciones de libros de divulgación científica escritos por mujeres. Y como muchos saben, esta es una consigna que delimitamos para el Maratón de Lecturas Guadalupe Reinas 2020, y ya sé que el maratón ya empezó y que muchos ya tienen su lista planeada e incluso ya han leído varios libros, pero yo quería recomendarles algunos libros que siento que podrían aplicar para esta consigna y que igual les pueden servir como referencias para futuras lecturas en los próximos meses o años. Y bueno, sin mucho más, les cuento brevemente que la divulgación científica no es tan común y en mujeres es incluso más rara, pero gracias a la tecnología y gracias a en sí pues mucha divulgación estamos haciendo que más mujeres escriban sobre ciencia, y hay libros bastante interesantes y variados. Así que sin mucho más, en esta ocasión les traigo 10 libros que debo decirles que me gustan bastante o que siento que son muy interesantes, y también al final les voy a dar dos libros extras que no son estrictamente de divulgación científica, son novelas que hablan de ciencia y siento que también podrían interesarles. Por cierto, antes de comenzar me gustaría pedirles amablemente que ustedes me digan si han leído libros de divulgación científica, si han escritos por hombres o por mujeres. Me encantaría escuchar sus recomendaciones, así que no duden en dejarlas aquí abajo. Y bueno, el primer libro que les quiero mencionar es uno de mis favoritos y fue uno de los primeros que yo leí sobre divulgación científica, y es el de La vida inmortal de Henrietta Lacks por Rebecca Skloot. Este libro, como creo que se pueden imaginar por el título, nos cuenta la historia de las HeLa cells o las células HeLa, que son unas células que son muy pero muy empleadas en investigación biomédica, biológica, científica y demás. Y estas células pues ya tienen muchísimos años que se han estado utilizando para los experimentos más diversos, tanto para diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades o de algunos casos inusuales. Y estas células, pues como les digo, son una base muy importante para la investigación científica. Sin embargo, por mucho tiempo no se supo de dónde provenían, quién eran, por qué se llamaban HeLa. Y lo que hace esta autora es investigar de dónde provienen, quién fue la donadora de estas células y cómo es que llegaron a utilizarse y a difundirse por el mundo y por los laboratorios de investigación. Y al inicio este libro está muy enfocado en esta travesía que hace la autora para encontrar pues a la persona que dio las células y también a su familia y todo lo relacionado con esta situación. Y posteriormente y también en el medio de esta travesía, pues nos cuenta para qué se usan las células, ¿no? Nos menciona muchos de los experimentos que se han hecho con estas células y muchos de los descubrimientos y en sí, pues la información que hemos recabado gracias al trabajo que se ha hecho en estas. Y al final del libro, este libro tiene una serie de reflexiones, opiniones, preguntas que me parecen muy, pero muy importantes y que a mí personalmente hasta la fecha me han dejado pensando en, pues en sí, qué hacemos con nuestro cuerpo, qué hacemos cuando le damos una muestra a un doctor o a un hospital, qué es lo que va a pasar después con ese tejido, con esas células, con esa muestra que dimos, y hasta qué punto se debe de comercializar o no todas estas cuestiones, ¿no? Es un libro muy interesante que te deja reflexionando mucho sobre el uso de los tejidos humanos, sobre qué puede ayudar y también pues frenar un poco la investigación. Y también se nos habla del papel que desempeñan los doctores y los investigadores y hasta qué punto ellos pueden decidir por nosotros o pueden hacer cosas sin informarnos. Y es un libro que me gustó muchísimo, como les digo, porque nos explica mucho el trabajo en laboratorio y sobre todo el trabajo con células. Y por el otro lado también nos habla mucho de la cuestión económica, política, legal y hasta ética y moral de trabajar con el cuerpo humano. De verdad es un libro espectacular y se lo recomiendo muchísimo. El segundo libro que les quiero mencionar es el de Steve o Fiambres de Mary Roach. Este es un libro bastante inusual porque la autora es una periodista que generalmente agarra un tema y se va a investigar como que lo más que puede y después hace un libro en donde nos explica esto. Y en este libro en particular nos habla de los cadáveres y sobre todo cuál es el uso que se les da a los cadáveres después de pues, que la persona fallece, ¿no? Entonces muchas personas donan su cuerpo a la ciencia o a cierto tipo de instituciones, organizaciones o lo que sea para que el cuerpo pueda ser usado ya muerto. Y es una experiencia muy interesante leer este libro porque vamos a ver que los cadáveres se usan para muchas cosas, desde por ejemplo modelos para que los cirujanos y algún otro tipo de médicos puedan practicar sus habilidades y puedan en sí saber cómo funciona y cómo reacciona el tejido, la piel, los músculos y todo lo que pues usan y trabajan en esas
operaciones. También nos hablan de cómo estos se usan para investigación forense y también para ver cómo se decae un cuerpo. También en otras ocasiones nos habla de cómo se usan como dummies para accidentes automovilísticos y para hacer pruebas de cómo reacciona el mismo cuerpo una vez que hay un choque o algún cambio drástico en velocidad e impacto. Y es un libro muy, pero muy interesante porque la autora sí se da el detalle de contarnos cómo es que funcionan cada una de estas cosas y, como les digo, nos menciona muchos ámbitos en los cuales se utilizan los cadáveres y hay algunas cosas que uno en realidad ni siquiera había pensado o contemplado, pero hay institutos, organizaciones, hay también pues muchas personas que hacen investigación sobre estos temas y es un libro que se me hizo muy interesante. Si les interesa saber para qué sirve el cuerpo, cómo se puede usar, cuáles son algunas de las cosas que cambian una vez que pasamos de ser un cuerpo vivo a un cuerpo muerto o un cadáver, este definitivamente es un libro que yo les recomendaría. Debo decirles que en algunas ocasiones la autora es un poquito pues incisiva o se mete mucho en la historia y a veces yo siento que no era pertinente o necesario. Sin embargo, el libro es tan bueno y tan interesante que yo aún así se lo recomiendo. Y también les quiero mencionar que en estas últimas semanas he escuchado 2 audiolibros más de esta autora. Uno de ellos se llama GOP y es sobre el sistema digestivo y muchas de las partes que lo componen y también investigación que se está haciendo sobre una u otra cosa. Y por el otro lado también está Grunt, que es sobre los militares y en sí todas las cuestiones que están relacionadas con la ropa que usan, las armas en sí, pues algunas cuestiones también físicas y fisiológicas de cómo funciona el cuerpo bajo estrés o bajo ciertas condiciones. Y también es un libro muy interesante si les interesan ese tipo de temáticas. Y les cuento que esta autora tiene otros 5 o 6 libros más, entonces si les interesa mucho esto, creo que es un buen avance y una buena introducción porque es una autora que no es necesariamente científica, pero que sí logra hablar con muchos especialistas y pasarnos esa información. Después, otro libro que les recomiendo mucho es uno que se llama La actitud del éxito o Mindset de Carol Dweck. Este es un libro más de psicología y nos habla de cómo en sí la autora ha visto que hay 2 tipos de formas de pensar, ¿no? Entonces hay unas personas que cuando cometen algún error o cuando les pasa algo malo, piensan, pues esto es un error que cometí, me faltó estudiar, me faltó echarle ganas, pues en sí fue un hecho aislado y puedo mejorar y cosas así. Y hay personas que cuando les pasa exactamente lo mismo, empiezan a pensar como lo peor, ¿no? Dicen, no, es que yo soy un tonto, nunca puedo hacer las cosas bien, esto nunca va a mejorar y así. Y nos habla de cómo este cambio en la forma de percibir un problema o alguna situación puede impulsarnos o frenarnos para alcanzar nuestro máximo potencial. Y esa es básicamente la premisa. Después nos va a contar muchos de los estudios que se han hecho para confirmar esta pues idea y también para ver cuáles son los efectos que tienen en las personas, no solo en cuestión competitiva, educativa, deportiva, sino también cómo podría afectar nuestras relaciones, nuestra forma de aprender, nuestra forma de adaptarnos a nuevos ambientes y de conocer más y mejorar nuestro conocimiento sobre muchas áreas. Y es un libro que les recomiendo mucho precisamente por eso, porque nos da muchos tips de cómo podemos mejorar y cómo podemos ver si en realidad tenemos una de estas actitudes que nos está haciendo más daño que bien. Y en caso de que sea necesario, nos da muchos tips de cómo podemos mejorar la situación. Vale bastante la pena y es un libro que yo les recomiendo. También otro libro que me gustó bastante fue el de La ciencia de la felicidad de Sonia Lyubomirsky. Y les cuento que este libro nos habla, como el mismo título lo indica, de una nueva ciencia que en realidad podemos discutir si es o no ciencia así dura, pero es esta ciencia positiva o ciencia del bienestar que se enfoca mucho en buscar cómo es que podemos ser más felices o sentirnos un poco más plenos y tener cierto nivel de satisfacción con nuestra vida. Y en este libro la autora al inicio nos cuenta que pareciera ser que sí hay cierto pues punto de introducción o base en el cual nosotros podemos ya sea ser más o menos felices, pero ella nos cuenta que también hay un gran porcentaje, más del 50%, que nosotros podemos cambiar dependiendo de nuestra actitud, dependiendo de qué hacemos y cómo vemos las cosas, ¿no? Y lo que hace este libro es, como ya les comenté, primero nos explica un poquito de esta ciencia de la felicidad, de cómo se conducen los experimentos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta o no, y posteriormente ya se va a mencionarnos 10 o 11 cosas que sí ha visto que pueden ayudarnos a mejorar y a sentirnos más felices. Y en cada capítulo nos menciona cómo funciona esto y cuáles son algunos ejercicios o algunas actividades que podemos hacer para ser más felices.
Y también algo que me gusta mucho de este libro es que es un libro muy práctico. Y esta es una de las principales razones por las que yo les recomiendo este libro, porque te da puntos muy específicos de qué es lo que puedes hacer, dónde, cuándo y cómo. Y ya tú mismo puedes medir en qué nivel estás, si quieres o no ser más feliz o no, y qué puedes hacer para lograrlo, ¿no? Es un libro bastante interesante que creo que también tiene muchos beneficios para nuestra vida y para también vida de personas que nosotros sepamos que están pasando por un momento difícil o que tienen una actitud media negativa, y este libro pues podría ayudarnos un poquito a lidiar y a trabajar en eso. Quiero hacer una nota y decirles que a partir de este momento les voy a mencionar 6 libros que no he terminado. Es rarísimo, de hecho creo que nunca he hablado de libros que no he terminado porque yo siempre siento que tengo que terminarlos para darles una recomendación y una opinión buena. Entonces en esta ocasión les voy a mencionar que la mayoría de los libros que siguen los he leído y yo creo que voy más o menos como en el 50-60%, por ende creo que ya tengo suficiente material para recomendarlo, pero sí, nada más les quería hacer esa aclaración para que pues lo sepan, ¿no? Y bueno, el primer libro que les quiero mencionar se llama La Revolución Epigenética de Nessa Carey. Este es un libro que la verdad me está gustando muchísimo y se los recomiendo bastante si les gusta la biología, la genética y la epigenética, ¿no? Es un libro que nos habla de cómo funciona el genoma, el fenotipo, la fisiología y también qué se sabe de los genes y qué todavía estamos aprendiendo, ¿no? Es un libro que debo de mencionarles que es muy técnico. Este, de todos los que les he mencionado y de los que les voy a decir en esta lista, creo que es el más pesado en cuestión técnica, porque sí usa muchos términos muy especializados, nos habla de genes, nos habla de proteínas, de enzimas, le pone nombres a todo, entonces tienes que estar muy, muy al pendiente porque la autora lo explica, pero lo explica e inmediatamente ya da por hecho que te lo sabes. Entonces tienes que estar muy, muy al pendiente. Yo sé un poquito de biología y de genética y debo decir que aún así he estado batallando un poquito con él y por eso aún no lo acabo, porque leo como un 5 o 10% y lo digo, déjame darme unos 2 o 3 días para procesar un poco la información y luego leo un poquito más. Pero es un libro que a mí particularmente me está encantando porque nos habla de qué sabemos de los genes. Y por mucho tiempo se pensó, y algunas personas todavía piensan, que los genes determinan exactamente cómo es que vamos a ser, cómo es nuestro cuerpo, cómo nos comportamos y demás. Sin embargo, en los últimos años y décadas se ha visto que hay una serie de factores epigenéticos que son cosas que están relacionadas con los genes, pero no son los genes en sí, sino pues son cosas que se añaden a los genes y que activan o inhiben algunos de sus comportamientos y de su función. Y la autora lo que hace es contarnos pues mucha de la investigación, de la historia y del desarrollo de toda esta nueva ciencia titulada epigenética, que nos habla de cuáles son las cosas que pueden cambiar la expresión de los genes. Y es algo súper, súper interesante porque, por ejemplo, me gustó mucho el primer capítulo que empieza diciendo, pues una de las más grandes incógnitas es cómo es que, por ejemplo, una célula inicial, que es cuando pues se da la concepción entre el espermatozoide y el huevo, da lugar a un bebé, ¿no? ¿Cómo es que esa misma célula de repente se convierte en pulmones, en un cerebro, en la piel y en todo lo que conforma un ser humano? Entonces, poco a poco nos va explicando qué sabemos de los genes, qué sabemos de la expresión genética y cómo es que el ADN, a pesar de que es el mismo en todas las células, va cambiando y va pues teniendo funciones distintas, ¿no? Porque tus células del cerebro hacen cosas distintas que tus células del hígado o que de los pulmones o la piel, ¿no? Y todo esto es algo súper interesante que por mucho tiempo no conocíamos y de lo cual aún sabemos muy poco, pero en este libro nos explican un poquito de qué sí sabemos y qué estamos aprendiendo. Y es un libro fenomenal, se lo recomiendo mucho. Después, otro libro que les quiero mencionar es uno que se llama Why Calories Count o Por qué las calorías cuentan, de Marion Nestlé y Nalden Nersheim. Y este es un libro que, como creo que pueden ver por su título, nos habla de las calorías, pero lo interesante y la razón por la que lo puse aquí es porque nos hablan, pues sí, mucho de nutrición, pero también de cómo se llevó a cabo el determinar las calorías, ¿no? Cómo llegamos a saber qué es una caloría, cómo se mide, cómo determinamos si algo es una proteína, un carbohidrato o una grasa. Y lo más interesante de esto, o bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en los primeros capítulos, es que nos explican cómo se hicieron los primeros experimentos. Y es una historia muy interesante porque nos cuentan que había como cuartos cerrados en donde literalmente metían a las personas y les controlaban toda la comida que les daban, el agua y todo, y luego medían sus desechos y así veían cómo el cuerpo digería la comida y cómo es que las calorías se veían reflejadas
en calorías consumidas y calorías extraídas. Y es un libro que me parece muy interesante para conocer un poquito más de la fisionomía, de cómo trabajamos y cómo nuestro cuerpo pues maneja todas estas cuestiones de energías y calorías. Y ya un poco posteriormente nos hablan también de las dietas, de todas las cuestiones un poquito más de nutrición y qué podemos hacer para mejorar nuestra nutrición. Y es un libro que se lo recomiendo bastante, tiene muy buenos tips. Debo decir que algunas cosas ahí yo tengo mis reservas, porque la nutrición es una ciencia que es difícil de contabilizar, es difícil hacer experimentos porque al final la gente tiene sus vidas y te pueden decir, sí, estoy comiendo esto o no estoy comiendo esto, pero quién sabe si en realidad lo hacen. Entonces llevar como unas mediciones muy exactas es difícil, pero es un libro que sí les recomiendo y que, como les digo, si les interesaría saber de dónde proviene toda esta historia de las calorías y cómo es que las determinamos y demás, es un libro súper interesante. Otro libro que les quiero mencionar es el de La solución de los telómeros de Elizabeth Blackburn y Elisa Epel. Y este es un libro que más o menos voy como en la mitad y nos habla de los telómeros. Para los que no los conozcan, los telómeros son unos extremos que salen del ADN y por mucho tiempo se pensó así como que no sabíamos muy bien para qué servían y creo que aún no sabemos con certeza para qué sirven, pero parece que protegen al ADN, ¿no? Entonces se ha visto, y esto sí ya hay muchísimos estudios que lo comprueban, que entre más largos sean tus telómeros probablemente vas a vivir más y no solo eso, vas a vivir mejor, vas a tener una mejor calidad de vida y en sí vas a tener un mejor bienestar o una mejor, como ya les dije, forma y calidad de vida. Y lo que nos cuentan estas autoras, que una de ellas fue la que descubrió los telómeros y por lo cual recibió un premio Nobel, es cómo funcionan los telómeros, para qué sirven, qué se sabe de ellos. Y posteriormente, al igual que muchos otros libros que les he mencionado, nos hablan de algunas estrategias que podemos emplear para alargar nuestros telómeros. Algo que se me hace muy interesante de este libro y por lo cual lo considero un muy buen libro de divulgación es que nos mencionan que en periodos cortos de tiempo, si tenemos mucho estrés, si estamos comiendo mal, si en sí hay una situación o un contexto que nos estresa, nos causa ansiedad, nos causa depresión o algún tipo de problema, es muy probable que los telómeros se reduzcan y pues se pensaba que esto ya era irreversible, pero estas autoras tienen muy buenas noticias, han hecho varios estudios y también han recopilado estudios de algunos otros investigadores y nos cuentan que si cambiamos un poquito nuestro estilo de vida, si hacemos ciertas técnicas de relajación y de meditación, si comemos sanamente, si dormimos bien, si hacemos ejercicio, en muy poco tiempo, en un espacio de unas semanas o meses, podemos ver que los telómeros crecen. Entonces es una noticia muy muy buena porque, pues como les digo, ya se pensaba que si uno nacía con telómeros cortos, pues ya no había nada que podías hacer y mala suerte, pero no, sí hay cosas que podemos hacer para mejorar los telómeros, para hacerlos más largos y también para, pues en sí, tener una mejor calidad de vida. Entonces me parece un libro muy interesante porque conjunta, por un lado, toda esta cuestión científica, genética, de qué es lo que pasa interiormente y celularmente, y por el otro lado nos habla de estrategias psicológicas y en sí, pues algunos tipos de actividades que podemos hacer para mejorar. Es un libro muy bueno y se lo recomiendo bastante. Después les quiero hablar de otro libro que también me gustó muchísimo y que no he terminado, pero en realidad está buenísimo y se llama Meat Hook de Marta Zarasca. Este libro, como creo que se pueden imaginar, es como enganchados a la carne y pues aborda por qué es que nos gusta la carne y cuál es el efecto que ha tenido en la sociedad y sobre todo en nuestro cuerpo como seres humanos. Este libro apenas lo voy empezando, creo que voy como en el 20 o 30%, pero en esos pocos capítulos la autora ha hablado de muchísimas temáticas. Este libro me gusta precisamente por eso, porque no se enfoca en una o dos ciencias, sino que nos menciona mucha historia y muchas cuestiones antropológicas y sociológicas de por qué consumimos carne, pero también nos habla de pues cuáles son nuestros ancestros, desde cuestiones biológicas de por qué tal vez comemos o no tanta carne, cuáles son algunas ventajas y desventajas de consumirla y también cómo es que la ciencia misma nos ha, en distintos puntos de nuestra humanidad y de nuestra historia, nos ha dicho que conviene o no conviene. Y es un libro muy interesante porque todo está fundamentado, ¿no? Te habla desde cosas hasta cómo afecta la textura y el sabor de la carne, cómo es el olor y también cómo eso desempeña un papel en nuestro cuerpo y ya sea que nos causa como ganas de comer más carne o de comer menos. Es un libro que a mí particularmente me encantó precisamente por eso, porque nos da una gran variedad de temáticas y de ciencias que podemos conocer a más profundidad y pues de verdad se los recomiendo muchísimo.
Después les quiero mencionar un libro que se llama Los límites de crecimiento de Donella House y otros autores. Y les cuento que este libro también voy como en el 40-50% y es un libro que nos habla de en sí cómo la Tierra tiene recursos limitados. Ya sé que parece muy obvio, este libro creo que se publicó en los 70s y hicieron una reedición como en el 2000, 2010, no recuerdo bien. Y la versión que yo leí era esta nueva versión actualizada. Entonces, estos son una serie de científicos que lo que hacen es recopilar mucha información de cuáles son pues las emisiones que estamos haciendo hacia el medio ambiente. También habla mucho de la cuestión de agua, de tierras, del aire y la contaminación que hay en este. Y habla también de los recursos naturales en general. Y es un libro que me gusta mucho porque con datos duros y con estadísticas bastante claras nos cuentan pues cuál es el problema de la vida actual y de muchas de las costumbres comunes que desgraciadamente están acabando con nuestro medio ambiente y nos hablan precisamente de los límites que hay, ¿no? Ellos hacen varios modelos computacionales en los que nos cuentan cuál es lo bueno y lo malo y qué es lo que tenemos que cuidar. Como les digo, se enfocan en muchísimos temas y eso es algo que yo aprecio mucho porque no se van solo a una cosa u otra, sino que también interlazan esto de tierra, agua, temperatura, aire, en sí todo lo que está relacionado con nuestra supervivencia. Y es un libro que si les gusta la ecología, si les gustan los datos duros, si les gusta saber un poco más del medio ambiente, definitivamente lo recomiendo. Y ya para terminar les traigo un libro que no sé si categoriza muy bien como ciencia, pero es un libro que también me parece muy interesante y en algunos fragmentos sí habla mucho de ciencia y es La mujer invisible de Caroline Criado Pérez. Este es un libro que está enfocado en ver algunos aspectos de la sociedad y también de algunos inventos, de medicinas o de múltiples pues, cosas que utilizamos en el día a día que no están hechos ni diseñados para mujeres y nos habla de cómo en muchas ocasiones se hacen ciertos inventos, se hacen, pues como ya les comenté, algunos productos o algunas cosas, pero no necesariamente se incluye el punto de vista de la mujer o su fisiología, su anatomía, su cuerpo, y nos habla de cuáles son pues las problemáticas de esto, ¿no? Es un libro muy interesante porque la autora menciona muchas áreas de la vida en los cuales pues la mujer no siempre fue considerada o hasta la fecha no es considerada, desde cómo se planea el transporte público, las cuotas del transporte público, los espacios públicos como parques o algún tipo de áreas en donde puedan desarrollarse y también convivir. También nos habla de algunas cosas ya más específicas como las medicinas y también los celulares o las computadoras, que como ustedes saben suelen ser un poco grandes para las manos y para los cuerpos de mujeres. Entonces es un libro que me parece muy bueno porque nos invita mucho a la reflexión y al igual que muchos otros que les he mencionado, nos da estadísticas muy claras y nos cuenta también qué es lo que podemos hacer para mejorar. Este libro me gusta mucho porque al igual que la mayoría de los que les mencioné, nos menciona muchas propuestas de qué podemos hacer, qué podemos cambiar y pues se mantiene en esta crítica constructiva, ¿no? En la cual nos dice, pues miren, tenemos este problema, pero podemos solucionarlo así, o podemos hacer esto, o podemos involucrar más a mujeres, podemos tener más diseñadoras, podemos hacer focus group en donde haya más mujeres y cuestiones así. Entonces me parece un libro muy bueno y muy útil. Y ya para terminar, como les comenté, solo les voy a mencionar dos novelas que también me gustan bastante y que creo que hablan mucho de la ciencia. La primera de ellas es Siempre Alice de Lisa Genova. Menciono esta novela en particular porque la autora es una neurocientífica, de hecho ella tiene un doctorado en neurología, creo, y ella pues se dedica a todo el funcionamiento del cerebro y esta novela en particular nos cuenta la vida de una mujer a la que le da Alzheimer prematuro. Es una historia un poco desgarradora, pero también es una historia bonita y es una historia que nos habla mucho de en sí qué es lo que causa el Alzheimer. Este libro me gusta mucho porque nos cuenta la historia de una maestra que poco a poco siente que se le están olvidando algunas palabras, se le están olvidando cosas y al inicio ella piensa que es por la vejez, pero ya después se va haciendo más y más frecuente hasta que finalmente va con un doctor y le dan el diagnóstico de Alzheimer prematuro y ella nos cuenta pues todo lo que ella siente y pasa después de este diagnóstico, cómo es que lidia con este problema con su familia y también nos habla mucho del diagnóstico y el tratamiento. Y ahí es cuando creo que este libro podría aplicar porque nos hablan del Alzheimer, de qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que pasa con las células que hace que esta enfermedad llegue y también pues desgraciadamente los pocos tratamientos que hay que en muchas ocasiones no son la cura, pero que también pues son un primer paso para encontrar algo que nos ayude a combatir esta enfermedad tan fea.
Y ya para terminar, les quiero mencionar el libro de The Hormone Factory de Saskia Goldsmith. De este libro ya les hablé en un video pasado y les quiero mencionar que este libro a mí particularmente me encanta porque nos cuenta justo toda la historia de las hormonas. No es un libro súper científico, pero sí nos habla mucho de cómo funcionan, para qué se usan, cómo se sintetizan y cómo se hacen en el laboratorio. Y si les interesa esa cuestión de las hormonas, la biología y sobre todo si les interesa la producción, distribución y comercialización de este tipo de productos, de verdad es un libro maravilloso. Habla muchísimo de toda la cuestión científica y sobre todo de la historia de cómo en menos de 70, 80 años hemos logrado hacer un avance gigantesco en las hormonas y es un libro muy pero muy bueno. Yo también se lo recomiendo mucho. Y bueno, esas fueron algunas de las recomendaciones que yo les tengo. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan, si compaginan con algunas o no, si algún libro les llamó la atención. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.